¿Realmente les importa Uruapan? ¿Realmente les importa Michoacán? ¿Realmente les importa la familia? Muere alcalde de Uruapan, Carlos Manso, tras ser atacado a balazos en Festival de Velas. El alcalde Carlos Manso se encontraba en el Festival de Velas, en Uruapan, cuando fue atacado con arma de fuego. El Gabinete de Seguridad confirmó la noche del 1 de noviembre que el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, falleció tras ser atacado a balazos durante el Festival de Velas. Mediante un mensaje en su cuenta de X, las autoridades indicaron que 2 personas involucradas en el ataque fueron detenidas, mientras que uno de los agresores perdió la vida. En un breve video, informó que el atacante fue abatido por el equipo de seguridad del alcalde y que entre sus pertenencias no se le encontraron identificaciones. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, condenó el asesinato de Carlos Manso, al que calificó como un cobarde atentado. Indicó el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y la Guardia Nacional ya se encuentran coordinando acciones de seguridad. Derivado de una acción ocurrida la tarde de 1 de noviembre en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manso, fueron detenidas 2 personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida. Así fue el atentado en el que perdió la vida Carlos Manso. El alcalde Carlos Manso fue baleado la noche del 1 de noviembre en un ataque armado perpetrado presuntamente por un civil, mientras asistía al Festival de Velas, en el centro histórico de Uruapan. De manera preliminar, se reportaba que el estado de salud del edil era grave, con heridas en el abdomen y una en el brazo. Según los informes policiales, el presidente municipal emanado del movimiento, La Sombreriza, había terminado de tomarse unas fotos junto a unos niños cuando fue atacado con arma de fuego. Durante la agresión, el regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, conocido en redes sociales como Víctor Saladitas, también resultó lesionado, mientras que el presunto agresor fue abatido por los escoltas. El fiscal de Michoacán detalló que el agresor disparó 7 veces contra Manso, además de que se aseguró un arma de fuego 9 milímetros. ¿Quién era Carlos Manso? El alcalde de Uruapan, que fue nombrado este 1 de noviembre. Carlos Manso Rodríguez fue electo presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en septiembre de 2024 bajo la fórmula de candidato independiente. Antes de ser alcalde, se desempeñó como diputado federal por el distrito correspondiente a Uruapan y fungió como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Michoacán entre 2017 y 2018. Manso era conocido por impulsar una política de confrontación directa contra el crimen organizado. Por ejemplo, tras la captura de El Rino, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, activó un código rojo en Uruapan ante el riesgo de represalias. También se hizo conocido por sus polémicas declaraciones sobre la situación de inseguridad tanto en el municipio de Uruapan como en el estado de Michoacán. No puede haber abrazos para los delincuentes. Para los delincuentes debe de haber chingazos cuando atentan contra la gente inocente, comentó en una ocasión. En junio de este año, Manso anunció que ofrecería recompensas de hasta $1 millón para policías municipales que hicieran decomisos, como parte de su estrategia de incentivos para la fuerza pública. En los últimos meses, el alcalde alertó de manera constante que se encontraba bajo amenaza directa. Apenas el pasado 19 de septiembre, Manso pidió apoyo al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, asegurando que no quiere ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados. A menos de un año de rendir protesta como presidente municipal de Uruapan, su voz se ha apagado para siempre. Yo estoy convencido, a mí me quedan 3 caminos en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha. Y el éxito. Desmintiendo datos que se han hecho públicos. Él no es el presidente. El hombre tirado con su puño a la vista ha sido viralizado comentando que se trata del presidente que yace sin vida mientras el país se sigue cayendo a pedazos. No es el presidente, se trata de Víctor Saladitas. Él es un regidor que hacía compañía al mandatario en el encendido de velas. El presidente se encuentra a las espaldas tirado y con mucha gente alrededor brindándole atención médica. Él no es el asesino. En redes circularon imágenes de un joven que parecía estar muy cerca del presidente, en varias capturas de video y fotografías que se hicieron públicas donde se alegaba que era quien había perpetrado el acto. Sin embargo,
Solo se trataba de un joven que ayudaba con el acomodo y encendido de velas, y quien fuera lastimado el día del atentado. Yacía en el suelo junto a los heridos sin recibir atención, y quien ahora se encuentra hospitalizado. El pueblo de Uruapan se unió para dar a conocer que él no era quien había perpetrado el acto a favor de evitar un linchamiento innecesario, pues el perpetrador llevaba una sudadera blanca con capucha y cierre, mientras que el chico acusado erróneamente portaba una chamarra color azul índigo, sin capucha y sin cierre. Los tatuajes. Al hacer su trabajo la policía, mencionó que el atacante contaba con N cantidad de tatuajes, así como las zonas donde estaban, tales como el antebrazo y cuello. Sin embargo, al ver las fotos del cadáver del asesino, quien quedó postrado en el pasto entre velas apagadas, y sin la chamarra blanca que ayudó a reconocer sus movimientos, pudo notarse que el joven no tenía ningún tatuaje ni en el cuello ni en el antebrazo. Se supone que la mención de los tatuajes era para dar con el paradero de los familiares del sujeto, mismos que reconocieron que el menor se había ausentado de su hogar una semana antes de los hechos y reclamó su cuerpo. La Fiscalía continúa las investigaciones para identificar a más de 3 cómplices que participaron en el crimen. La familia y amigos lo despidió organizándole un pequeño velorio en su natal Paracho. ¿Cómo se ha vivido en Uruapan desde el terrible suceso? Nos escribe una uruapense. Soy fiel visitante del Festival de Velas. Desde hace 10 años no ha habido un festival que me haya perdido. Ese día se nos hizo un poco tarde en lo que nos pintábamos de catrinas y catrines con mis amigos. Nos dispusimos a ir al festejo muy contentos. Sin embargo, cuando llegamos a las cercanías del centro histórico, mucha gente venía caminando como si estuvieran regresándose a casa. No lo vimos raro, hasta que un chico en una moto nos dice: regresen, se acaba de haber belsos en la pérgola. Pensamos de inmediato, obvio es broma. Corrí a alcanzar a 2 de mis amigos para decirle lo ocurrido cuando uno me dijo: es cierto, me acaba de hablar mi mamá, quiere que nos vayamos a la casa. Rápido nos regresamos entre llamadas de preocupación de nuestros padres. Avisamos que todo estaba bien. Todo el mundo quería salir de ahí rápido. Motos se aglutinaban en pequeños grupos y carros aceleraban intensamente. Grupos grandes de familias y amigos caminaban por las calles rápidamente. Nos urgía estar a salvo. Estábamos en casa cuando las noticias en redes sociales comenzaron a esparcirse. Le disparan al presidente Carlos Manso. Ingenuos comenzamos a platicar que era imposible, que él tenía mucha seguridad y que seguro se trataba de un error. Cuando lo confirmaron, el primero fue el gobernador, quien publicó en sus redes sociales lo que acaba de ocurrir, lamentando los hechos ocurridos hacía unos minutos. Como virus la noticia corrió de inmediato. Fue una noche larga, llenos de preocupación por el futuro. ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué había ocurrido? ¿De verdad estábamos tan mal en el municipio? ¿Quién fue? Tristes por no haber podido ni siquiera iniciar nuestro recorrido, decidimos ir a dormir. No podíamos hacer nada más. Al día siguiente se llevó a cabo el sepelio. Las calles estaban llenas de personas llorando por el alcalde. Tristeza. El municipio se sentía triste, vacío, desprotegido. Al platicar con las personas de la tienda o en la calle, todos decían lo mismo: ¿qué va a ser de nosotros? Si el alcalde no tiene protección, ¿a nosotros qué nos depara? Durante los primeros 3 días la ciudad se sentía extremadamente triste, desganada. Nadie sonreía y si lo hacía, solo era para denotar un poco de luz entre tanto desastre. Mientras en las redes sociales se llenaban de comentarios al repudio por lo sucedido, una abatida y una presidente que había sido tocada al día siguiente de lo ocurrido, un pueblo que pidió ayuda y no lo escucharon como tantos más que hay en México, porque no solo es Uruapan, es el país entero. La supuesta ayuda comenzó a llegar. Cientos de policías se abren paso entre los carros y urbanos que transitan tranquilamente por la ciudad. Camionetas grandes con un montón de elementos y armas extremadamente grandes circulan por todos lados. Te observan todo el tiempo. Se siente como si la guerra estuviera a punto de comenzar. Desde ese día hasta hoy, ha habido marchas diarias en respuesta a lo que como pueblo nos hicieron. Todo el día hay cerca de 2 a 3 marchas de diferentes sectores. Hasta el momento solo una marcha ha sido violenta. Por la noche un grupo de rebeldes salieron a intentar quemar la torre del teleférico. Sin embargo, todas las demás marchas se han realizado de forma pacífica, respetuosa, algunas silenciosas, con mucha gente, estudiantes, trabajadores, madres, de todos los sectores están ahí por una sola voz: queremos paz. Porque no solo silenciaron a un alcalde, también fue un hombre de familia, un esposo, padre, proveedor, protector, un líder preocupado por su pueblo,
que creía en Dios y que predicaba con el ejemplo porque él no enviaba a sus escoltas o policías a pelear, él salía con su chaleco a pelear por proteger lo que le importaba, las causas justas. Enviamos un abrazo de solidaridad a quienes nos escuchan. Esperamos que todo mejore pronto porque no solo Uruapan llora una pérdida hoy, también lo hace todo el país entero. En este momento solo hay un lugar seguro, donde se encuentran los políticos. El país está de luto. ¿Qué te han hecho México? ¿Realmente les importa Uruapan? ¿Realmente les importa Michoacán? ¿Realmente les importa la familia? No, lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios. Claro. Yo sé que corro riesgo, Carlos, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. No me interesa ostentar el poder con compromisos con el organizado. Cuiden a sus hijos, edúquenlos por el buen camino. Pidió ayuda una y otra vez y lo ignoraron. Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, ha perdido la vida. En este país, alzar la voz te cuesta la vida.